lugarcito del bar de Seychelles, donde muy amablemente nos prestó un lugarcito para dormir anoche. Y así arrancamos con ruido de camiones. En realidad toda la noche fue así. Paciencia. Bendita banquina. Paciencia, acompaña. Arrancá primero. Descansito y también un punto lindo para ver cuánto estamos subiendo. Allá abajo las nubes está todo el litoral, de allá venimos Paranaguá y allá está toda la costa. No se puede apreciar mucho porque ya hay nubes que están cubriendo. Espero que no nos cubra a nosotros. Tenemos que seguir subiendo. Todavía vamos 500 metros, nos faltan creo que 600 más de desnivel positivo. Pero viene bastante bien. Los camioneros siempre respetándonos, buenísimo. Todas mojadas. Arriba, después de 3 horas y media para hacer 19-20 kilómetros de constante subida. Ya estamos más cerca de Curitiba. Ahora, si se quiere, es un poco más plano. Creo que son unos 25-30 kilómetros hasta donde tenemos que llegar. ¿Ya mejor? Sí, ya comimos, ya nos hidratamos acá en el centro de atendimiento del peaje. La verdad que es muy bueno. Agua fresca, baños. Muy bueno, gracias gente. Y bueno, ahora no digo un desafío, pero bueno, nos cuesta siempre entrar en unas ciudades grandes. Aunque dicen que Curitiba es una ciudad que está muy bien organizada, que tiene muchas bicisendas, entonces vamos a comprobarlo. Vamos a entrar tranquilos. Igual nos quedan todavía unos kilómetros para entrar a la parte metropolitana. Y ya estamos alimentados porque no queremos parar en medio de la ciudad. ¿Estamos? Temprano el almuerzo, 10:30 ¿El almuerzo? No vamos.
más temprano que... ¿Es lo que esperaba? Sí, es que... No llovió. ¿Qué puedo? Salimos a las 6:20. No. Ya estamos en Curitiba con nuestra querida amiga Mariana. Nos conocimos con ella estando en Cusco en el 2021, si no me equivoco. 2021 pasamos Navidad con ella, recibimos el 2022 también con ella. No me larga, no cansa de Y después de unos años, acá estamos con Mariana y su familia. Muchísimas gracias por recibirnos. Gaby, Julio, Prazer. Mimi, que nos recibieron. Mãe da Mariana e da Gabriela. Parecían hermanas, si no lo decían. Parece. Así que bueno, ella es el principal motivo por el cual subimos la meseta hasta Curitiba. Y aquí estamos compartiendo con toda la familia. Compartiendo y asistiendo un partido del segundo mejor equipo de América. Ah, segundo! El primero es Boca, pero bueno. Mentiroso. Acá estamos asistiendo para Flamengo is the best. Mengo! Não, mas um pedaço de torta. Foi, ó, por isso que tá bom. Mas É a uma gente sempre delícia. coloca o ovo em cima. É isso que fez ela ser uma delícia. Está delicioso. Também. Torta de banana. Porque Ah, eu acendi o tio. forno. Olha a pipoca aqui, ó. Mira, cru. Dama da casa, Ah, meu está amigo, na os delícia. perros. Não é Pipo, linda, da mamãe. Ellos son los verdaderos dueños de la casa, ¿sí? De ahí leía el cartel. Aprovechamos que es domingo para salir a recorrer, domingo de ferias, domingo de artesanos, un día en el que la ciudad cambia su ritmo con respecto al resto de la semana. Este debe ser uno de los árboles de Navidad más hermosos que vi en mi vida. Son plantas, cada uno es una planta. Y acá está el regador. No, qué cosa más hermosa. Se pasaron. Se pasaron. Curitiba fue fundada como villa en el año 1693 bajo el nombre Nossa Senhora da Luz dos Pinhais y fue promovida a la categoría de ciudad en el año 1842 para pasar luego a ser la capital del naciente estado de Paraná en el año 1853.
En esta zona había abundancia de un tipo de araucaria conocida como pino de Paraná o araucaria brasileña, la cual era una gran fuente de alimentación para los indígenas que vivían aquí, pues ellos comían sus piñones, y esa situación fue tenida en cuenta en dos ocasiones. Primero, para ponerle nombre original, Nosa Señora da Luz dos Piñoes, y luego en el año 1721, cuando se decide cambiar el nombre por Curitiba, también fue tenido en cuenta, pues en el idioma tupí guaraní significa lugar de pinos o bosque de pinos. En la entrada de la Rúa 24 Horas, un lugar muy emblemático de la ciudad. Es una calle techada, o más bien una galería con una estructura muy particular, que en principio está abierta a las 24 horas, como así también sus tiendas, pero acá llegamos y nos enteramos de una cosa. Horario de funcionamiento de 9 a 24 horas, no sé si es por ahora o esto ya ha sido cambiado. De cualquier manera son muchísimas horas, solamente está cerrado desde las 0 horas a las 9 de la mañana, así que prácticamente uno tiene todo el día para recorrerlo. Si bien la ciudad fue fundada en el siglo XVII, fue recién en el siglo XIX que comenzó su crecimiento tanto en producción, económico, como también en tamaño y en población, pues comenzaron a llegar muchas personas, no solo de otras partes del país, sino de otros países, y en el siglo XX fue que se consolidó como una de las grandes ciudades de Brasil, tanto en términos económicos, productivos, de urbanización, de modernidad y también de diversidad. Estamos en la calle 15 de noviembre, un lugar muy icónico de la ciudad de Curitiba, porque esta es no solo la primera peatonal de la ciudad, sino también de todo Brasil, inaugurada en el año 1972. Que ladra fuerte el perrito. Qué ganas de cagarme el video. Después de tanto hablar, bueno, en realidad en mi caso de escuchar, se me antojó algo dulce. ¿Qué te reís? Bueno. Vos sí, descansá la garganta porque Necesito agua en realidad. hay más para decir. No sé si hoy. Primera Copa del Mundo de Brasil, 1958, en el Mundial de Fútbol, 1962, 1970, 1994 y la última, 2002. ¿Cuándo será la sexta? No sé, la próxima de Argentina de vuelta. Vinimos a conocer al Seu y a Cleide y nos enteramos que es un gran coleccionista de bicicletas y no podemos dejar de mirar todas las que tiene. Cada una, como él contaba, tiene una historia. La más antigua, ¿de cuántos años tiene? 1938.
La más antigua de 1938. Y él sabe la historia de cada una, bueno, ni hablar de lo que fue la restauración, la negociación, dónde las consiguió. ¿Estas son? ¿Cuántas hay aquí? Aqui, acredito que umas 20 e poucas, né? ¿Y el resto? O resto estão Está en la casa de... casa da mãe, casa do irmão, estão tudo espalhado, porque senão é muita coisa num lugar só. Né? ¿Y esta qué? ¿Recuerdas algo de la historia de esta aquí? Essas daí foram compradas num colecionador lá de uma cidade de Campina Grande do Sul, aqui por perto, assim, um italiano lá. Guardado no paiol deles lá. ¿Cuánto habrán andado estas bicicletas? Y lo más interesante de esto es que Alceu es una persona que hace muchos años sigue nuestro viaje. Entonces acá en Curitiba no podíamos no venir a conocerlo. A su esposa también. Y bueno, acá estamos disfrutando de la compañía y de las historias que tienen estas bicicletas. Así que Alceu, muito obrigado. Nossa, obrigado a vocês. Eu muito feliz, desde o primeiro momento já, que sabia que vocês estão por aqui e não via a hora de vocês estarem aqui em casa junto com a gente. Para nós um prazer grande. Sim, com certeza. Ahí está. Eu gosto muito da caneta. Salud, muito obrigada. Me falta el- Gracias. Muito obrigada. Este es un símbolo de la ciudad de Curitiba. Los capibaras, para nosotros carpinchos. Ellos fican felices acá en el parque. No hace falta que nadie corte el pasto. Ahí está, masticando. Eso, coma. La ciudad de Curitiba es muy famosa por los espacios verdes, por la cantidad de parques que tienen dentro de su área metropolitana. No podíamos no venir a visitarlos, más que nada aprovechando también su amplia red de ciclovías, que para nosotros hace todo mucho más sencillo y llevadero. Como se puede ver, el clima no acompaña, está muy nublado, un poco de llovizna, pero hablando con la gente acá, la gente local, la que sabe, nos confirmaron los que habíamos leído, que decían que Curitiba es la capital brasileña donde menos sale el sol. Estudios climáticos registran no más de 1700 horas de sol en el año. Eso es no más de 70 días soleados. Entonces este es un paisaje normal y típico, el que estamos disfrutando hoy en día en la ciudad. Eso hace también que sea una de las capitales más frías. Nos contaban que se han registrado 2 nevadas en la historia acá en la ciudad. Entonces este es el paisaje que vamos a tener. Y hablando de los parques, este es uno de los pulmones de la ciudad, uno de los más famosos, el Parque Barigüí, también con muchas bicisendas. Entonces vamos a dar una vueltita por este, el primero de los parques que vamos a conocer hoy en día.
Curitiba se destaca por contar con más de 30 grandes áreas verdes que incluyen parques y bosques que han sido integrados en su planificación urbana y que favorecen tanto la recreación como la conservación ambiental. Muchos de estos espacios también funcionan como corredores ecológicos que conectan diversos ecosistemas urbanos, como es el caso del Parque Barihuí, el cual abarca 140 hectáreas y alberga grandes extensiones de vegetación que incluyen tanto bosque primario nativo como bosques secundarios, los cuales no solo sirven como refugio para diversas especies animales, sino que también contribuyen a la regulación de la calidad del aire. Asimismo, este parque cuenta con un lago de 230.000 metros cuadrados, el cual ayuda a controlar las crecidas del río Barihuí. É impressionante eso. Las cascos blancos. Llegamos a un nuevo parque, Tanguá, uno de los parques más conocidos de Curitiba, pero este tiene una particularidad que es que tiene una cascada, así que vamos a ir a verlo. Pero es que ellos venden lo que se vende. Una razón. Hacía mucho. Entonces, el pastel es una de las pocas comidas que hay en todo Brasil. En todos lados conseguís pastelitos. Pastelão. Sí, este es interesante. Buen combustible para seguir ahora. Incluso hay una pastelería en Juvevé que hay música para este lugar, hay una canción. Y los pasteles son así, de este tamaño.
símbolos curitibanos. El pino de Paraná o araucaria brasileña, como le dicen, y el de más adelante, su fruto del piñón. Aquí en el Parque San Lorenzo. Vamos a subir un poquito acá. Como lo dice el cartel, estamos en el Bosque Juan Pablo II, un lugar inaugurado en el año 1980, después de la visita del Papa Juan Pablo II, y el cual, además de ser un lugar de recreación de naturaleza, también es un memorial a la inmigración polaca de la zona. La casa que está detrás mío es una casa de inmigrantes polacos de 1881 y comprada por el gobierno de Curitiba en el año 1991, desarmada y vuelta a armar aquí. Es la séptima casa que se instaló en lo que es hoy el memorial.